En este segundo video y siguiendo lo que estábamos haciendo en el circuito del Alzheimer, vamos a hablar de lo que es la etiología del Alzheimer. Cuando hablamos de la palabra etiología, hablamos de las causas probables que generen esta patología o cualquier patología. Refiriéndonos directamente o concretamente al Alzheimer, tenemos que tomar en cuenta que tiene factores genéticos asociados. El Alzheimer tiene una gran tasa de heredabilidad ligada a factores genéticos. El gen que más he estudiado en relación al Alzheimer es el gen APOE4. Bien, el gen APOE4 viene es un gen que se encuentra en nuestros cromosomas y que del cual podemos tener una o dos versiones. Si tenemos una versión de este gen APOE4, la tasa de probabilidad de que presentemos Alzheimer se aumenta en 3 a 4% o 3 o 4 veces. Si tenemos dos versiones del gen APOE4, y eso quiere decir que ambos progenitores nos han cedido, nos han dado como herencia este gen APOE4, si tenemos ambas versiones, incrementa hasta un 10 a 15% la probabilidad de que en el futuro desarrollemos la enfermedad del Alzheimer. Es muy importante conocer esto del gen APOE4 E4 porque puede determinar que podemos hacer exámenes tipo genéticos para identificar este gen APOE4 y saber que tenemos el riesgo de presentar esta patología en el transcurso de nuestra vida, lo cual haría y beneficiaría a las personas para poder evitar aquellos neurotóxicos o elementos que a la larga pueden ayudar a que esta expresión se dé. Tener el gen APOE4 o en una o las dos versiones no significa que vamos a desarrollar la patología. ¿De qué depende que desarrollemos la patología? Básicamente de nuestro contexto y nuestro medio ambiente. Entonces, si sabemos que tenemos estos genes, si tenemos ambas versiones o una sola versión, nos interesa saber cuáles son los factores que coadyuvan a que este gen se exprese y podamos presentar la enfermedad. Entre esto tenemos los factores ambientales. Entre los factores ambientales vamos a tener, como siempre, el estilo de vida, la dieta que seguimos, nuestra salud cardiovascular, nuestros ciclos de sueño y muchos otros factores que nos pueden o pueden hacer que estos genes o que nosotros desarrollemos la enfermedad en forma paulatina. Vamos a hablar de estos factores y entre estos factores tal vez el más estudiado es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un proceso que se da en nuestro organismo secundario al tipo de alimentación que nosotros ahora consumimos. Esto básicamente se debe al consumo de azúcar. Nuestro cuerpo, según la OMS, puede metabolizar 15 gramos de azúcar al día. Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, una botella pequeña de refresco, sea de la marca que ustedes quieran, tiene entre 40 a 100 gramos de azúcar en un solo envase. Eso es una bebida. Podemos consumir azúcar o estamos consumiendo azúcar en el pan, especialmente el pan de caja. Consumimos azúcar en las pastas, consumimos azúcar en las salsas, consumimos azúcar en los helados, consumimos azúcar en muchos alimentos que están en nuestra dieta, en cereales, agregados, digamos, en nuestra dieta porque creemos que el azúcar es algo que necesitamos para darle sabor a las comidas. En un anterior video, en un anterior podcast, había comentado que el azúcar es un gusto añadido, porque de proceso evolutivo el ser humano no tenía que consumir azúcar. Sin embargo, hace mucho tiempo ya se ha agregado el azúcar a nuestra dieta y ahora definitivamente pensamos que los alimentos no tienen sabor si no se agrega el azúcar, lo que le da ese sabor dulzón que a nuestro cerebro le encanta. ¿Por qué? Porque genera una reacción de placer. Sin embargo, si nosotros dejamos de consumir azúcar, nuestro cerebro va a mejorar. ¿Por qué? Porque vamos a bajar un proceso de inflamación que afecta tanto a nuestro intestino como también a nuestro cerebro. Y en general los cuerpos de las personas se encuentran inflamados. El azúcar es como si le pusiéramos combustible a nuestro organismo y le obligáramos a nuestro organismo a permanecer en un estado donde está en un incendio permanente por la gran cantidad de azúcar que consumimos. El azúcar es un elemento de energía para nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros consumimos azúcar, nuestro cuerpo transforma ese azúcar en glucosa. Las células tienen que ingerir esa glucosa o permitir que ingrese la glucosa a la célula porque es una fuente de energía. ¿Cuándo se da lo que se conoce como resistencia a la insulina? Cuando tenemos una célula, tenemos una molécula de glucosa que ingresa a nuestro cuerpo, pero la glucosa no puede ingresar a la célula por sí sola. Necesita de un agente intermediario. Ese agente intermediario vendría a ser la insulina. Entonces, nuestro cuerpo, al
percibir que hemos ingerido glucosa, empieza a producir insulina para que permita a la insulina que esta glucosa ingrese a la célula y la célula utilice la glucosa como fuente de energía. Sin embargo, cuando tenemos un exceso de glucosa, y estoy hablando de que nuestro cuerpo necesita 15 gramos de glucosa al día o de azúcar al día para funcionar, o es lo que puede metabolizar, cuando excedemos el consumo de azúcar que se va a transformar en glucosa, la célula en determinado momento dice, ya no quiero más glucosa, no necesito más glucosa. Entonces se cierra y retrae los receptores. ¿Para qué? Para la insulina. Pero nuestro organismo detecta mayor cantidad de glucosa, es decir, seguimos consumiendo glucosa. Entonces, nuestro cuerpo en respuesta sigue incrementando el proceso de insulina, pero la célula ya no responde a la insulina. Entonces, a eso le llamamos resistencia a la insulina. Es cuando nuestro cuerpo ya no responde a la insulina como mediador para que la célula consuma glucosa. ¿Qué le queda a nuestro cuerpo? Pues le queda almacenar esa glucosa en forma de grasa como una fuente probable de energía, pero generalmente no se va a utilizar como energía porque se va a almacenar como grasa blanca. Este proceso que quedaría ahí y simplemente sería un aumento de peso para las personas es reconocido por el mismo organismo como un proceso ajeno a él y que va a empezar una cascada de inflamación a nivel de todo nuestro organismo. Este proceso de inflamación va a afectar tanto a la barrera del intestino y va a hacerlo un intestino permeable. Entonces, lo que hace es que altera la barrera del cerebro, la barrera hematoencefálica, y hay elementos tóxicos que van a atravesar la barrera y esto va a hacer que la inflamación se presente en el cerebro. El proceso final de todo proceso inflamatorio que es de tipo crónico es la destrucción de las neuronas. Entonces, cuando hablamos del Alzheimer y hablamos de la resistencia de la insulina, hablamos de un proceso inflamatorio crónico y todo proceso crónico en medicina es más de 3 meses. Es un proceso inflamatorio crónico que va a estar de manera subclínica, es decir, no nos va a dar síntomas a un inicio, pero que está establecido en nuestro cerebro y que por mucho tiempo va a ir haciendo lo que tiene que hacer, que es destruir neuronas. Y ese es el proceso por el cual la resistencia a la insulina va a lesionar especialmente células a nivel del hipocampo al principio y posteriormente, y es característica del Alzheimer, que la destrucción se va a volver de manera generalizada en nuestro cerebro. El otro factor del cual les quiero hablar es la homocisteína. La homocisteína es un producto de la metabolización de un aminoácido que es la metionina. La metionina es un aminoácido que nosotros consumimos con la carne, ¿bien? Que es necesaria para nuestro cerebro. La homocisteína en sí no es mala. La homocisteína en parámetros normales es muy buena para nuestro cerebro porque promueve, por ejemplo, procesos de multiplicación de sinapsis, es decir, promueve la plasticidad neuronal. Pero la homocisteína tiene que encontrarse en rangos adecuados en nuestro cerebro. ¿Qué sucede cuando ese rango adecuado o ese equilibrio se rompe? La homocisteína empieza a concentrarse en nuestro cerebro y va a provocar lo mismo que la resistencia a la insulina. O sea, procesos de inflamación, nuestro cerebro lo va a reconocer como algo, nuestro organismo va a reconocer como algo que no debería estar ahí, por lo tanto va a activar los mecanismos de defensa de nuestro cerebro y como resultado final vamos a tener lo mismo, destrucción a nivel de la neurona. ¿Qué necesitamos para mantener a la homocisteína en forma adecuada? Porque la tenemos que tener en nuestro organismo. Tenemos que tener complejo B de manera adecuada. Las vitaminas del complejo B son muy necesarias o son súper necesarias para que la homocisteína no entre en desequilibrio, se mantenga en rangos adecuados. Entonces, ¿cuáles son las vitaminas del complejo B que deberemos consumir? Vitamina B6, la B9 y especialmente la B12. Sin embargo, ¿qué es lo malo? Que depende de la dieta. ¿Ya? Y en esto entra el consumo de carne, especialmente la carne roja. Entonces, la carne tiene una característica muy importante que tenemos que entender. Tiene los 20 aminoácidos necesarios para que nuestro cuerpo pueda producir correctamente proteínas, porque los aminoácidos son la base para producir proteínas, aquellas que generan músculo básicamente y controlan muchos de las funciones de nuestro organismo. 9 de estos aminoácidos de la carne son aminoácidos esenciales, es decir, no los produce nuestro cuerpo, los tenemos que adquirir del entorno, del mundo externo, y eso se hace a través de la dieta, es uno de los mecanismos. Dentro de estos están las vitaminas del complejo B, esencialmente la B12. Si tenemos buenos niveles de vitamina B12, B6 y B9 también, la homocisteína se va a encontrar en equilibrio. Si esto cambia porque no consumimos de manera adecuada complejo B, esta homocisteína va a incrementar en nuestro organismo y especialmente a nivel de nuestro cerebro.
Y se ha encontrado ya en muchos estudios que hay una correlación entre el aumento de la homocisteína en nuestro cerebro y el daño neuronal que puede ser la explicación de una de las características del Alzheimer. Otro proceso del que tenemos que tomar en cuenta también es el proceso de la inflamación. En el caso de la inflamación, como les había hablado, está relacionado con varios factores, desde la resistencia a la insulina hasta tener, digamos, muchos elementos tóxicos dentro de nuestro organismo. Y ahí entran muchas bacterias. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que hay bacterias que son las que producen las caries dentales, que si nosotros tenemos un buen sistema inmunitario, se van a mantener a raya. Pero si nosotros no tenemos una buena higiene bucal, es decir, si no nos lavamos los dientes 3 veces como mínimo al día, bien, o por lo menos 1 hora o 45 minutos después de haber ingerido un alimento, estas bacterias, que es la P. gingivalis, la más común, estas se desarrollan y se multiplican en nuestra cavidad bucal. Pero esta multiplicación va a llevar a que nosotros desarrollemos un cuadro que se llama gingivitis. La gingivitis es el enrojecimiento de nuestras encías y se pueden dar cuenta que tienen esto porque cuando se lavan los dientes las encías sangran. Una boca sana con unas encías sanas no deberían sangrar cuando uno se lava los dientes. Es un indicativo. Lo malo es que la boca está muy cerca del cerebro y nuestro cerebro no es totalmente impermeable al mundo externo. Hay lesiones o hay lesiones a nivel de la barrera hematoencefálica u otros procesos como vasos sanguíneos o los mismos nervios que son vehículos para que estas bacterias lleguen a nuestro cerebro. Una son las bacterias de la cavidad bucal. Puede haber también la famosa sinusitis, las sinusitis crónicas que se dan a nivel de los senos paranasales que están acá, que son cultivos de bacterias que a veces son por mucho tiempo en nuestro organismo, en los senos paranasales, que también pueden llegar a nuestro cerebro y provocar inflamación e infecciones. Otros son los virus del herpes. El virus del herpes simple, que es un virus que afecta a las mucosas de nuestro cuerpo, que sale cuando nuestras defensas bajan o cuando las personas están con estrés y que mucha gente lo conoce como nombres como el beso de la araña o me ha salido fuego en la boca o a nivel de la nariz. Este virus se encuentra dentro de las raíces nerviosas, especialmente del nervio trigémino, que es un nervio que se encuentra acá en el rostro. A través de los nervios, este virus también puede llegar al cerebro y provocar inflamaciones de tipo subclínica. ¿Qué quiere decir eso? Que están ahí en el cerebro, pero que no nos están presentando una sintomatología que sea aparatosa, que sea clínica y que te haga buscar ayuda. Se mantienen en un rango bajo, pero el problema es que están causando inflamación por mucho tiempo de forma crónica y están lesionando a nuestro cerebro. Otra característica es que hay problemas a nivel intestinal. Hay muchas infecciones o inflamaciones a nivel intestinal y otra vía para que lleguen estas bacterias al cerebro también es el nervio vago, es el nervio neumogástrico o el 10º par craneal. Este nervio va a inervar varias áreas del aparato digestivo, la laringe, la faringe, la tráquea, parte del pulmón, el estómago. Entonces, a través de estas raíces nerviosas, estas bacterias pueden llegar también a colonizar el cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Son tantos elementos que están afectando a nuestro cerebro, tantas bacterias, parásitos y entre estos muchos hongos que también afectan al cerebro y entre estos está la Candida albicans. La Candida albicans es un hongo que se encuentra en la superficie de nuestro cuerpo y en las mucosas también, que si no mantenemos un equilibrio entre nuestro sistema inmunitario con cuadros como desnutrición, estrés crónico y otros elementos o patologías de tipo crónicas, pueden aprovechar estos bajones, digamos, en nuestro sistema inmunitario para llegar hacia nuestro cerebro y empezar a producir procesos o cuadros inflamatorios. ¿Qué sucede con un proceso inflamatorio? Que a la final va a provocar en el cerebro o en las neuronas que se formen elementos que se llaman radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno ayudan a lesionar a la neurona y al final se va a dar un proceso que se llama apoptosis celular. La apoptosis celular es la muerte programada de las neuronas. Es como que una neurona tenía que vivir 50 años, desde que nace hasta que muere tenía que pasar 50 años. Pero como hay un proceso inflamatorio crónico en mi cerebro, esos 50 años se ven reducidos a 20 o a 25 o a 30. Es como si aceleráramos el reloj biológico individual de cada neurona y esta neurona va a entrar en un proceso de muerte neuronal programada. Esa es la apoptosis.
Otro elemento que también tenemos que tomar en cuenta que puede llevar en conjunto, no individualmente, sino en conjunto, a que desarrollemos Alzheimer es la vitamina D. La vitamina D es algo que nosotros obtenemos por la exposición al sol. Cada persona o todas las personas, de acuerdo al color de piel, que hay que tomar en cuenta este rango, tienen que tener una exposición hacia el sol de 15 minutos a media hora a 45 minutos según el tipo de piel que tenga. La vitamina D que adquirimos del sol no solo va a ayudar a que nosotros podamos trabajar en la producción ósea, ¿ya? Sino que también ayuda a nivel de la sinapsis, a nivel de nuestro cerebro. Ese es un elemento trófico a nivel de nuestro cerebro. Entonces, al hablar de elementos tróficos, estamos hablando de elementos que ayudan a formar, digamos, elementos que ayuden a crear sinapsis a nivel de nuestro cerebro y eso ayuda a la interconectividad en nuestro cerebro. Mientras más de estos elementos tenemos, nuestro cerebro está más protegido. Algo que también tenemos que tomar en cuenta y que no muchos lo hacen es el estatus hormonal de las personas. Nuestro cuerpo se controla a través de unos elementos que se llaman elementos químicos que se llaman hormonas. Los elementos químicos que se llaman hormonas es que se producen en un lugar de nuestro cuerpo y viajan a través de nuestro cuerpo porque tienen acción sobre un órgano que está en otro lugar. Este estatus hormonal, para hablar del Alzheimer, tendría que tomar en cuenta, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas se forman a nivel de la tiroides, que es una glándula que tenemos acá en la garganta. Estas hormonas tiroideas tienen que ver con el equilibrio metabólico de nuestro organismo. Es como un freno, es como si tuviéramos el freno que está en nuestro coche, por decirlo. Cuando apretamos mucho el freno, nuestro metabolismo se acelera. Cuando enlentecemos el freno, nuestro metabolismo se ralentiza también. El equilibrio es tener el freno en una velocidad adecuada para que nuestro equilibrio o nuestro metabolismo sea adecuado y no se gaste muchas de nuestras energías, si ustedes quieren, o no se ralentice muchos procesos. ¿Por qué hablamos de las hormonas tiroideas y qué relación tienen con el cerebro? Porque estas hormonas tiroideas también tienen una relación directa con la parte cognitiva de nuestro cerebro. Procesos como la atención, la memoria, la velocidad de procesamientos se ven afectadas por una baja en la producción de estas hormonas o por un incremento en la producción de estas hormonas. Entonces hay que tener un control de la producción y el equilibrio que tienen que tener las hormonas en nuestro cuerpo. Eso se hace con un examen de sangre para ver la concentración de la T3, la T4, la TSH libre y nos da una idea de cómo está funcionando nuestra glándula tiroidea. Hay otras hormonas de las cuales también tenemos que prestar atención y en esas está la testosterona, la progesterona, el estradiol, el estrógeno, que tienen que ver también con el funcionamiento de nuestro cerebro. Lastimosamente, muchas personas tienen problemas a nivel de tiroides, lo que va a tener una influencia en la producción de estas hormonas. Tiene que ver también con el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que es el eje que controla la respuesta al estrés de nuestro organismo frente a un elemento que pueda considerarlo en alerta, o sea, que pueda considerar nuestro organismo que tiene que mantenerse o estar en alerta. El estrés agudo, que ya hemos hablado de esto en un anterior video, no es malo, mantiene en alerta activa nuestro organismo, pero el estrés crónico sí es malo. Y el estrés crónico afecta porque el cortisol tiene una relación directa con la pregnenolona. La pregnenolona es un elemento que es base para la formación de estas hormonas como el estradiol, la testosterona, el esteroide y todas estas, los estrógenos diré, todas estas hormonas están en base a este elemento. Pero si el cortisol está muy elevado, quiere decir que se ha utilizado mucha pregnenolona para producir cortisol, por lo tanto no tienes materia básica para producir las otras hormonas que regulan también procesos a nivel cognitivo. Por lo tanto, tenemos digamos, un círculo vicioso que tenemos que romper y que el estrés en este caso se convierte también en un neuroagresor o un neurotóxico para nuestro cerebro. Los metales son importantes también para cómo funciona nuestro organismo. Hay metales buenos y metales malos. Hay entre los metales buenos y que necesita nuestro organismo está, por ejemplo, el cobre, el zinc o el magnesio. Entre estos, el más importante tal vez sea el zinc. El zinc es un metal que nosotros absorbemos a nivel intestinal y que tiene que ver también con nuestra dieta. El zinc no solo tiene que ver con que el niño crezca o tenga apetito, sino que tiene
también tiene que ver y está relacionado con procesos inflamatorios. El zinc ayuda a modular la respuesta inflamatoria a nivel de nuestro organismo. Y ese es uno de los puntos importantes porque tenemos que tener niveles de zinc adecuados en nuestro organismo. Pero aquí hay un detalle. ¿Qué pasa si nuestro intestino está mal? Si nuestro intestino está mal, si la barrera intestinal está lesionada por una mala dieta, porque hay un aumento de firmicutes, una baja en bacteroidetes, que son las bacterias que habitan en nuestro intestino, vamos a tener una inflamación a nivel de nuestro intestino, lesión de la barrera intestinal y el zinc no se va a poder absorber de manera adecuada. Entonces, vamos a tener una repercusión también a nivel de nuestro cerebro. Como están viendo, hay muchos factores que pueden afectar a nuestro cerebro. En estos de los metales también tenemos que hablar un poco de los metales que pueden ser agresivos hacia nuestro cerebro. El plomo es uno de esos metales, ¿no? Se ha relacionado y se han hecho estudios para ver que las concentraciones de plomo en nuestro organismo tienen una influencia que puede hacer que nosotros, entre otros muchos, o sumado a los otros factores, favorezcan la presencia del Alzheimer. ¿Cómo podemos nosotros adquirir plomo? Plomo del medio ambiente. O sea, nuestro ambiente en el que vivimos en las grandes ciudades por los carburantes o lo que utilizamos en pintura, todos estos son metales que nosotros vamos absorbiendo y que se van depositando en nuestro organismo y que pueden llegar igual de la misma manera a nuestro cerebro. Las amalgamas que antes se utilizaban para trabajar las caries en los dientes tienen una parte de plomo, también tienen plata, pero tiene una parte de plomo que se ha visto que se relacionaba también con la presencia del Alzheimer. Ahora ya no se utilizan las amalgamas en la parte de odontología, pero en algún momento sí se los utilizó. Otros metales que tienen que ver es el mercurio. Hay muchos estudios que se han hecho por la relación de la concentración del mercurio, que es un metal también que se pueden relacionar con el Alzheimer. ¿Y cómo podemos consumir mercurio? Pues lastimosamente está en el pescado. ¿Por qué? Porque todo lo que son, lo que eliminan, digamos, las grandes fábricas han ido contaminando los ríos, nuestros lagos, nuestros océanos y los peces cuando viven ahí, pues se van depositando este metal en su organismo y cuando nosotros los consumimos, pues consumimos cantidades de mercurio. ¿Qué es lo aconsejable aquí? Consumo espaciado de pescados y un tipo de pescados que en próximos videos les vamos a ir dando las pautas de cómo trabajar esto. El colesterol. Muchas personas piensan que el colesterol es del todo malo y en realidad no. El colesterol es importante para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque todas las células, todas las membranas, ya sea de la membrana de la célula como de sus organelos, está en base a grasa. Por lo tanto, tenemos que tener grasa en nuestro organismo, consumir grasa para que estas membranas y estos organelos, que son las partes que los órganos que tiene la célula para funcionar adecuadamente, funcionen de manera adecuada. Entonces tenemos que tener un buen consumo de colesterol, pero en esto del colesterol tenemos que tener cuidado, porque no es consumir colesterol o las grasas trans o las que son grasas refinadas o alimentos procesados, sino que tenemos que saber qué alimentos en la naturaleza tienen grasas que son beneficiosas para nosotros y las cuales sí tenemos que consumir. En el otro apartado que vemos es el de sueño. Tenemos un podcast en el que hablamos de sueño muy extensamente y su relación con el Alzheimer también ha sido estudiada. El sueño, el tener un sueño de calidad, permite a nuestro cerebro eliminar las toxinas. Cuando nosotros dormimos, permitimos que esa inflamación o ese hinchazón, si ustedes quieren que se haga en el cerebro, pues se pueda eliminar durante el sueño. Entonces es necesario para que nuestro cerebro se mantenga saludable tener un buen ciclo de sueño. El intestino es otra fuente, es otro punto que tenemos que tomar en cuenta porque una alteración a nivel de la barrera del intestino va a permitir que muchos elementos tóxicos que no deberían atravesarla atraviesen e ingresen a la circulación sanguínea y a través de la circulación sanguínea van a llegar hasta nuestro cerebro. Cuando llegan a nuestro cerebro, el final va a ser el mismo. Van a empezar o iniciar un proceso inflamatorio y al final este va a provocar la muerte neuronal. ¿Por qué se puede dar una lesión a nivel de la barrera intestinal?
por un desequilibrio a nivel de la microbiota. Tal vez es el factor más interesante. Pero ¿por qué ese desequilibrio a nivel de la microbiota? El factor más común, digamos, es el consumo de gluten. El gluten, como su nombre lo dice, gluten viene de cola o pegamento. Bien, el gluten es una molécula que permite que otras moléculas permanezcan unidas. Ustedes fácilmente pueden entender esto cuando ponen agua a la harina. Cuando mezclan la harina, que es arena básicamente, tiene esa calidad, cuando le ponen agua, el agua hace que la harina se convierta en una masa y esta masa se mantiene pegada porque han activado el gluten que tenía la harina. El gluten está en muchos alimentos, muchísimos alimentos, y el consumo de gluten para la mayoría de la población genera un proceso de inflamación a nivel de la barrera intestinal y esto ayuda a que productos como la gliadina y atraviesen la barrera intestinal y lleguen también a atravesar la barrera hematoencefálica que protege al cerebro e ingresen al cerebro. El gluten, lastimosamente, no solo está en la alimentación. Como es un pegamento, se utiliza en muchos otros productos que nosotros no sabemos. Por ejemplo, toda la cosmética utiliza gluten para sus productos. Muchos de los shampoos, acondicionadores, maquillaje, lo que es los tintes de cabello, que también tienen elementos tóxicos, el pintalabios, la máscara de pestaña, las cremas, el esmalte de uñas, todos estos elementos tienen gluten y el gluten se va a absorber a través de tu cuerpo, lo cual también va a activar procesos inflamatorios. Entonces, como ven, muchas de las cosas que están a nuestro alrededor son causales probables de que nosotros en algún momento activemos esa parte genética que tenemos de los genes EPOE4 y que en determinado momento se pueda dar el cuadro del Alzheimer. Todos estos factores que se han determinado, que son más de 30, bien, algunos de estos los podemos corregir. No se trata de que llevemos una vida en la que muchas personas dicen, ¿y ahora qué como? ¿Ahora qué hago? No puedo dejar mi vida, no puedo dormir 8 horas, no puedo cambiar tanto mis hábitos. Pero si sabes que el final es desarrollar una enfermedad como el Alzheimer, en el cual va a llegar un momento en el que te olvides de cómo ir al baño, que tengas que utilizar pañales, te olvides cómo puedes comer porque tu cuerpo se va a olvidar de cómo tragar, cómo masticar, te vas a olvidar de cómo caminar, te vas a olvidar de cómo hablar, no vas a reconocer a nadie, tu memoria se va a borrar. Yo creo que es un momento en el que todos nos deberíamos poner a pensar qué tanto realmente podemos lesionar a nuestro cerebro. Tomen en cuenta que su cerebro es su identidad, es todo lo que ustedes son. Y si lo perdemos, se pierden ustedes. Entonces, por eso es importante conocer los factores que pueden ayudar a que en determinado momento, como factores neurotóxicos, desarrollemos esta patología. Entre los mecanismos biológicos que se han estudiado para explicar el Alzheimer, entre las muchas hipótesis que se manejan, la más estudiada es la de la beta-amiloide. La beta-amiloide es una proteína que está en nuestro cerebro, está ahí. Es una proteína que en realidad en equilibrio ayuda en procesos inflamatorios. No es algo ajeno, no es algo tóxico, pero cuando se convierte en algo malo, cuando estos neuroagresores o neurotóxicos alteran procesos de metabolismo, de equilibrio y procesos inflamatorios, hacen que salga del rango normal la beta-amiloide y se empiece a depositar en el cerebro. ¿Qué es lo que hace la beta-amiloide? Imaginen que aquí tengo 3 neuronas y que estas neuronas tienen que conversar entre ellas por medio de la sinapsis. La beta-amiloide está ahí, es una proteína que básicamente se produce, se dice que es priónica, que no necesita un estímulo, se produce por sí misma. Entonces, la beta-amiloide cuando sale del equilibrio o se rompe su equilibrio, es como si le echáramos pintura o una brea entre las sinapsis y estas ya no se pueden comunicar. Al mismo tiempo, esta acción de la beta-amiloide va a generar otro proceso ya en la parte interna de la célula, de la neurona. Y esta parte interna tiene como unas carreteras, o sea, una neurona. Imaginen que es una ciudad, una pequeña ciudad, una mini ciudad. Y esta mini ciudad tiene carreteras donde de un lugar a otro van a llevar, digamos, el alimento o una información. Estas carreteras, entre otros muchos elementos que las constituyen, tienen a una proteína que se llama la proteína tau. Cuando los procesos inflamatorios se dan y se altera incluso la mitocondria dentro de la neurona, esta proteína tau se altera. Por lo tanto, en vez de tener unas carreteras súper bien construidas y conectadas,
empezamos a tener un caos dentro de la neurona y la neurona ya no va a poder funcionar. Entonces se altera tanto por fuera, en el espacio por fuera de la neurona, por la beta-amiloide, y la parte interna de la neurona con la proteína tau. Esto ha sido la hipótesis más manejada a nivel del estudio del Alzheimer. Ha respondido muy bien en ratones, donde se ha desarrollado estos procesos de neurotóxicos, se ha desarrollado, algunos le llaman el Mouseheimer, o sea, el Alzheimer de los ratones, bien, en el cerebro de los ratones, pero no ha respondido de la misma manera o no ha respondido a todas las interrogantes sobre el Alzheimer que tenemos. ¿Y por qué? Porque ha habido un estudio muy importante que se ha hecho en el año 96 del siglo pasado, que se ha llevado a cabo en un convento. Es uno de los más grandes estudios que se ha hecho, que se le conoce con el nombre del estudio de las monjas. Este estudio ha buscado una población en la cual se encuentren en un mismo lugar, tengan todas las variables que se tienen que tomar en cuenta para hacer un estudio. O sea, viven en el mismo lugar, comen la misma comida, tienen la misma rutina, responden en un mismo contexto. Entonces, se ha hecho por mucho tiempo en el cual les hacían pruebas en forma serial a las personas que vivían ahí, a las monjitas. Se hizo una línea base, se realizó todo el estudio y cuando estas monjitas que aceptaron ser parte del estudio fallecían, parte del estudio era que donaban su cerebro a la ciencia, a realizar un estudio y ver su cerebro cuando ellas fallecían y las características clínicas que presentaban. Muchas de estas monjitas han pasado los 80 años y hay algunas que han llegado a los 90 años. Lo interesante es que eran funcionales, eran personas que no presentaban más enfermedades que las típicas de la edad, pero a nivel cognitivo se mantenían en el buen estado. Especialmente ha habido una que era muy alegre, en el estudio dicen que era muy afable, se llevaba bien con todos, era muy activa, le gustaba jugar juegos, cartas y todas cosas, pero que cuando ella falleció, y cuando donó su cerebro a la ciencia, lo que encontraron hizo que tambaleara la hipótesis de la beta-amiloide. ¿Por qué? Porque cuando abrieron ese cerebro y lo estudiaron, encontraron gran cantidad de beta-amiloide depositada en ese cerebro y también proteína tau. Entonces, no había una correlación en que por qué este cerebro funcionaba tan bien hasta el último día de su vida, sin presentar signos claros de Alzheimer, aun cuando tenía tanta proteína beta-amiloide y la alteración de la proteína en el cerebro o en depósitos ahí que se han encontrado. La respuesta ha sido que uno de los factores que es muy importante para determinar cómo va a evolucionar el Alzheimer es el contexto social. Puedes tener muchos neurotóxicos, puedes tener muchos agresores a tu cerebro, pero dentro de esto, si mantienes buen equilibrio de sueño, ellas tenían una rutina o un hábito de vida, ellas tenían una buena alimentación porque lo que hacían era cultivar sus mismos alimentos dentro del convento, pero tenían un buen relacionamiento social, tenían un muy buen soporte social. Y eso en este estudio fue una de las variables que se tomó en cuenta para ver que un cerebro, aun cuando presentaba este daño, aun cuando tenía estos depósitos, era funcional, pero no solo funcional, sino que no presentaba características propias del Alzheimer. En conclusión, lo que tenemos que conocer, digamos, del Alzheimer es vital. ¿Para qué? No solo conocer las características propias de la enfermedad, los grados del Alzheimer, conocer los síntomas más leves para que no les demos de lado, ¿no? Si no les prestemos atención, sino también conocer los neurotóxicos que pueden estar afectando nuestro cerebro y que nos pueden llevar en determinado momento a desarrollar la enfermedad. En un próximo video les hablaré de lo que es protocolos, especialmente del protocolo Redeco y el Singer, que son protocolos que te ayudan a mejorar o tratar de mejorar estos neurotóxicos para mejorar en uno, prevenir el Alzheimer y en el otro, si ya lo tenemos, mejorar nuestra calidad de vida.